Busquen sus Biblias rápidamente, amados hermanos, la segunda carta del apóstol Juan. Segunda carta del apóstol Juan. Pastor, me envió a decir anoche que me correspondía el privilegio y la responsabilidad de exponer la palabra de Dios. Y hablaba con un hermano esta mañana y le decía, cuando el pastor me envió a decir eso, me puse a buscar en los cuadernos que tengo por allá, pero como a los 3 minutos entré en sí y dije, Señor, pero es que yo no tengo nada que darle al pueblo. El pueblo es tuyo y el que tiene que darle al pueblo eres tú, Señor. Yo solamente soy un ministrador. Solamente guíame o dime qué es la palabra o qué palabra necesita tu pueblo. Tenía un dolor de cabeza, me acosté y esta madrugada me levanté, como suelo hacer, oré a Dios y Dios me traía a memoria este texto y quisiera compartirlo con ustedes. Segunda carta del apóstol Juan, versículo 9. El tema es la doctrina. Ese es el tema y el título, perseverando en lo aprendido. ¿Cuál es el título? Perseverando en lo aprendido. Ahora, ¿qué aprendió usted? La doctrina, y no una doctrina de hombre ni de demonios, sino la doctrina de Cristo, la doctrina de Dios. Segunda carta del apóstol Juan, versículo 9. Tiene un solo capítulo, 13 versículos. ¿Lo tenemos todos? Damos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como está escrito, dice así: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene a quién, tiene al Padre y tiene al Hijo. Oremos para que sea Dios en esta mañana hablando a nuestras vidas. Amado y soberano Padre, Señor bendito de la gloria, gracias te damos, Dios eterno, porque tú has permitido que estemos en este lugar. En esta hora, Dios amado, que voy a exponer tu palabra, ruego, Señor, la iluminación de tu Espíritu Santo, la intervención divina, que seas tú ayudándome, Dios amado, para la palabra que necesita tu pueblo, porque cada uno de nosotros hemos venido a este lugar buscando una palabra de Dios, de exhortación, de edificación, de consolación a nuestras vidas. Y esa palabra solamente la posees tú, Padre eterno. Ruego que esta tu palabra pueda caer en buena tierra y pueda germinar y dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno en nuestras vidas, para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. ¿Se pueden sentar, mis hermanos? ¿Cuál es el tema? Y el título, perseverando en lo aprendido. Ahora, antes de comenzar, o para comenzar, voy a hacer una pregunta, pero necesito que 3 hermanos del público me la respondan. Sencilla, no de una forma teológica. Para usted, ¿qué significa la palabra doctrina? De una forma sencilla. Enseñanza, dice la hermana Alicia. Muy bien. La hermana Tisay dice fundamento. Me falta una persona. ¿Qué es doctrina? De una forma sencilla. Enseñanza, fundamento. ¿Qué es? Reglas y normas. Perfecto, me gusta. La Biblia nos habla de doctrina. Este capítulo o esta segunda carta de Juan me llama la atención porque va dirigida a una señora. Dice la señora elegida. Y al expresarse de la señora elegida, da a entender que era una mujer cristiana prominente y acaudalada. Es decir, no era cualquier mujer. No era cualquier mujer. Y en la región o en su casa se formaba una célula o una iglesia. Porque comenzando desde el versículo 1, dice Juan, el anciano a la señora elegida y a sus hijos. Va dirigido no solamente a esa señora, sino a sus hijos. Muchos dicen que esta señora elegida representa a la iglesia y que los hijos representan los creyentes. Pero la Biblia o esta carta no me dice que es una iglesia. Me dice que es una persona en específica. No especifica o declara el nombre de la persona. No dice María, Petra, Josefa. No, dice que es la elegida. Es decir, esa persona que Dios escogió para la salvación. Y a los hijos. Pero dice Juan, a quien yo amo en la verdad. Es decir, había un vínculo fraternal o afectuoso entre Juan y esta mujer.
un vínculo afectuoso por el cual dice, en el cual yo amo en la verdad. Y no solamente yo, dice Juan, sino también todos los que han conocido la verdad. Y cuando habla de la verdad, está hablando de la doctrina. ¿Por qué le digo esto, amados hermanos? Porque la segunda carta de Juan, o esta segunda carta, fue escrita a finales del primer siglo, aproximadamente entre el 90 a 95 después de Cristo. Y Juan la escribió específicamente desde Éfeso. ¿Y por qué la escribió desde allí? Porque desde allí el apóstol Juan supervisaba las congregaciones de la provincia romana que estaban en el Asia Menor. Y para ese momento en el cual el apóstol Juan escribe esta carta, todos los apóstoles habían muerto. El único que quedaba vivo era él. Y por quedar el único vivo, o por ser el único que estaba con vida en ese lugar, él tenía una preocupación extrema por la iglesia. Es decir, que todos los líderes deben tener una preocupación extrema por la iglesia de Cristo. El apóstol Pablo dice en una de sus cartas, dice, hay algo que se agolpa sobre mí y es la iglesia. Es decir, él se preocupaba por la iglesia, pero no solamente desde el ámbito económico, sino desde el ámbito espiritual, es decir, por la doctrina de la iglesia. Y él continúa hablando acerca de los que permanecen en la verdad, habla de la gracia, la misericordia y de paz para todos los hermanos, pero comenzando el versículo 4 de este capítulo, dice el apóstol Juan, mucho me regocijé, o mucho él se alegró, porque había hallado a muchos de los hijos de esta mujer que estaban en la verdad. Es decir, algo que trae regocijo en el líder es cuando él ve que el creyente a quien él instruyó, él enseñó en la doctrina, permanece en la verdad. Mire, eso trae un regocijo glorioso, pero también trae tristeza en la vida del creyente cuando esas personas que él instruyó se apartan de la verdad. Y lo digo porque lo he experimentado en carne propia, porque por la gracia de Dios soy el encargado de dar la clase de doctrina a los nuevos creyentes, y cuando escucho que algunos de esos hermanos o esas hermanas están perseverando en la verdad de Jesucristo, eso trae a mi corazón un regocijo profundo y un gozo en el Señor. Digo, Señor, gracias porque hice el trabajo de una forma correcta. Veo que el hermano, la hermana, en medio de la dificultad, en medio de los procesos, está perseverando. Eso trae un regocijo. Pero qué tristeza trae a la vida del creyente cuando dice, mira, ese hermanito, esa hermanita que tú le enseñaste se descarrió, se alejó del camino. No trae gozo en la vida del líder, lo que trae es tristeza. Oye, Señor, ¿qué le habrá pasado al hermano, a la hermana? Ayúdalo, fortalécelo. El apóstol Juan estaba contento y alegre por la forma como muchos hijos o varios hijos de esta mujer estaban andando en la verdad. Y conforme al mandamiento que recibieron del Padre, conforme a la doctrina que Jesucristo les enseñó. Es decir, una doctrina que nunca pasa de moda o nunca deja de ser. Le digo esto, amados hermanos, porque el objetivo del apóstol Juan en esta carta es poner un límite a la tolerancia. Es decir, que habían hermanos que eran demasiado tolerantes. Le pregunto, ¿qué significa para usted esa palabra tolerante? Usted la ha escuchado igual que yo muchas veces. Sobrellevar. Es decir, está bien sobrellevar la carga los unos a los otros. Pero hay algo que decía mi hermana Teresa y dice muchos hermanos. Pero nosotros no podemos ser más buenos que Dios. No, porque el único bueno es Dios. Es decir, a veces como estos hermanos toleraban muchas cosas, hoy en día muchos evangélicos toleran muchas cosas. No, lo que pasa es que para que el hermano, la hermana no se entristezca, no se aflija, no, hay un límite. Y el apóstol Juan está hablando de ese límite. El objetivo de esta carta es poner un límite a esa tolerancia. ¿Por qué a esa tolerancia? Porque por esta razón el apóstol Juan le prohíbe a esos hermanos la hospitalidad de esas personas herejes, porque habían muchos que estaban tergiversando, desvirtuando la verdad del evangelio. Y en la antigüedad se practicaba en el judaísmo
o los árabes practican lo que es la hospitalidad, porque no se hallaba, entonces estaban dándole hospedaje a las personas y le estaban dando, sin darse cuenta, hospedaje a esas personas herejes, a esas personas que estaban desvirtuando la verdad. Inconscientemente o conscientemente se estaban haciendo partícipes de esa obra. Y usted dirá, oye, pero es que están haciendo una práctica que la Biblia lo registra, pero se estaban haciendo partícipe de esa perversidad. ¿Por qué le digo esto? Porque si no, el apóstol Juan no hubiese dicho en el versículo 10 y 11 lo siguiente, dice: si alguno viene a ustedes o a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa. Es decir, no lo hospeden. ¿Por qué? Ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Es decir, no hospedes a ese tipo de personas. Ahora, entramos en el texto que tomé como base. Dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ve al hermano que tiene a su lado. Ve al hermano y a la hermana que tiene a su lado. Y pregúntele: ¿tenemos al Padre y al Hijo? Porque según Juan, el que tiene al Padre y al Hijo es el que persevera en la doctrina de Jesucristo. Ahora, cuando usted y yo estamos perseverando en esta doctrina gloriosa, dice Juan, tenemos al Padre y al Hijo, porque los dos son uno solo. Dice Jesús en Juan capítulo 17, en la oración que hace en el monte: Padre, que ellos aprendan a ser uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, hablando de la unidad. Pero algo que hace que el hombre tenga al Padre y al Hijo es que persevere en la doctrina de Jesucristo. Hago una pregunta, no la vaya a responder. ¿Usted está perseverando en esa doctrina? ¿Yo estoy perseverando en esa doctrina? Una pregunta. Solamente usted y Dios lo sabe. Entonces, en este texto podemos inferir tres cosas a considerar. Primero, el peligro de extraviarse. Porque dice Juan, cualquiera que se extravía. Es decir, hay un peligro de extravío para cualquier persona. Dice el apóstol Pablo en una de sus cartas: el que esté firme, mire que no caiga. Ese que se cree, tengo 20 años para la gloria de Dios y jamás en la vida he pecado, cuidado, porque la vanagloria es peligrosa. Esos que se vanaglorían, no sé, yo tengo 50 años, mira, y he sido íntegro desde que acepté al Señor hasta ahorita que tengo 80 años. Cuidado, porque eso es peligroso. Entonces, vemos el peligro de extraviarse. Y esa palabra extraviarse significa ir más allá de los límites de la verdad. Es decir, traspasar los límites. Nuestro Dios es un Dios de límite. Aunque muchos digan, hermano, esa es mentira, porque Dios es un Dios de límite. Porque cuando usted lee el libro de Génesis, capítulo 1, Él hizo los mares, o el mar, la tierra, y dice que colocó límite. Entre el río y el mar, Él le colocó límite, y aún nuestra estadía en esta tierra, Él colocó límite. Nuestro Dios es un Dios de límite, tanto que cuando usted lee el libro de Éxodo, que Moisés subió al monte Sinaí, Él colocó un límite al pueblo. Y dijo: mira, dile al pueblo que no traspase ese límite, porque si traspasan ese límite, morirán. Nuestro Dios es un Dios de límite. Es de amor, porque sí es de amor, pero también es un Dios de límite. Entonces, esa palabra extraviarse significa ir más allá de los límites de la verdad. La palabra griega que se traduce como extraviarse o como extraviarse se deriva del griego proagón, así como se escucha, proagón, y significa literalmente ir más allá, adelantarse o pasar por encima de algo. Es decir, estas personas que se habían extraviado habían pasado por encima de la verdad, por encima de la doctrina. Es decir, ya esa doctrina está obsoleta. Hay una nueva revelación de parte de Dios, pero la última revelación, según el escritor de los Hebreos, fue Jesucristo, porque Dios, hablando a los padres por muchos profetas y hombres,
en este tiempo le habla por medio de ¿quién? De su Hijo. Es decir, la máxima expresión de revelación de Dios está en Jesucristo. Estos hombres que el apóstol Juan confronta eran hombres que practicaban el gnosticismo. Por eso usted ve que en esta carta él dice esos en el versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Los gnósticos, y siempre se repite aquí, eran hombres que decían que Jesucristo era netamente espíritu y que tanto Dios venía a buscar solamente el espíritu y que el hombre podía darle a la carne rienda suelta, que al final de todo esa carne quedaba aquí en la tierra. Dios venía solamente por el espíritu. Entonces el apóstol Pablo no hubiese dicho en Tesalonicense: y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor Jesucristo. Ellos decían: no hay necesidad, usted le puede dar rienda suelta a los placeres de la carne, que al final del tiempo Cristo o Dios va a venir es por el alma solamente, porque la carne queda en esta tierra. Y le digo, no es así. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque los falsos maestros de esa época que está confrontando el apóstol Juan, ellos, influenciados por el gnosticismo, se presentaban a sí mismos como intelectuales avanzados. Es decir, somos unas personas que hemos alcanzado la máxima expresión de la sabiduría y vamos a enseñarle algo nuevo. Y le digo, no hay nada nuevo, ya todo está hecho. Y lo que usted ve ahorita, según el libro de Eclesiastés, ya fue antes. Solamente se cumple un ciclo. No, esto es nuevo, no hay nada nuevo, nada. Todo pasó anteriormente. Entonces, estos hombres se presentaban a sí mismos como intelectuales avanzados y les decían a los cristianos que las enseñanzas de los apóstoles sobre Jesús estaba bien para los principiantes, pero para ellos que tenían un conocimiento superior y una teología más avanzada era ineficaz para ellos. Es decir, ya yo no necesito de esos principios o de esas doctrinas, porque hablar de doctrina es hablar de principios fundamentales. Principios fundamentales y principios fundamentales que todo creyente, todo hombre y mujer que profesa fe en Cristo debe conocerlo. Principios fundamentales. Y le digo por qué, porque me he dado cuenta, triste y lamentablemente, que la iglesia de Jesucristo no conoce esos principios fundamentales. No los conoce. Y se lo voy a demostrar. Dos hermanos o hermanas que me digan cuáles son las doctrinas fundamentales del Evangelio. No los ministros, porque los ministros ya deberían saberlo. Hermanos del pueblo, ¿cuáles son las doctrinas fundamentales? Dos nada más. Son 9, de las cuales para mí hay 2 que son secundarias y 7 son fundamentales. 2 doctrinas fundamentales del Evangelio. ¿Cuál? Ay, el silencio dice muchas cosas. ¿Cuáles son esas doctrinas fundamentales? La bibliología, que es acerca de la Biblia, conocer la Biblia, la teología, y la teología es conocer a ese Dios que adoramos y servimos, cómo Él actúa. La neumatología, que es conocer al Espíritu Santo. La cristología, que es conocer a Jesucristo. La armateología, que es conocer el pecado que mora en nosotros. Lo que es la antropología, que habla acerca del hombre. Doctrinas principales y fundamentales que el hombre debe conocer, hablando de esa naturaleza caída. Y lamentablemente la iglesia en este tiempo no conoce esas doctrinas fundamentales. Doctrinas fundamentales que usted debe estar presente y latente, porque en este entonces habían hombres perversos, gnósticos, que tergiversaban la verdad del Evangelio, la verdad de lo que era la encarnación de Cristo, no reencarnación, la encarnación de Cristo. Y estaban desvirtuando la verdad del Evangelio. ¿Por qué? Por causa de conocimiento de la doctrina. Ahora, ¿usted tiene conocimiento de la doctrina? Y ese conocimiento de la doctrina, usted y yo nunca podemos alcanzarlo por medio de las predicaciones de los hermanos y las hermanas.
pero ese conocimiento de la doctrina lo alcanzamos por medio de la lectura constante bíblica de la palabra de Dios. Cuando usted forma una disciplina en su vida de lectura de la palabra de la Escritura, la palabra de Dios, eso lo va a ayudar a conocer y a fundamentarse en la doctrina verdadera, real, en la doctrina de Jesucristo. Le digo esto, ¿por qué, amados hermanos? Porque en la fe cristiana, suya y mía, el progreso aleja de la verdad histórica de Jesús y no es avance. El progreso que aleja a la persona de la verdad histórica de Jesús no es avance, eso es apostasía. Es decir, muchas personas comenzaron bíblicamente a apostatar de la fe porque comenzaron a tener conocimientos extrasensoriales, comenzaron a tener conocimiento más allá, y eso a qué los llevó a ser apóstata, a alejarse del Señor. Por supuesto, con esto le digo que no podemos tener conocimiento, debemos tener conocimiento. ¿Para qué? Para enfrentar la apostasía, la herejía que día a día se levanta. Pero ese conocimiento debe estar siempre ligado y unido al Espíritu Santo, a la palabra de Dios, a la parte espiritual. Señor, conocimiento, pero por tu palabra. Ahora, ellos tenían esto. Y la Biblia, debemos entender algo, que la Biblia es consistente en que la verdad del Evangelio es fija y no debe ser actualizada al gusto de la cultura. Por ello muchos que dicen que el Evangelio cambia. Pero la Biblia a mí me enseña que Dios, el creador del Evangelio, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y dice la Biblia que en Él no hay sombra de variación ni mudanza alguna. El mismo Dios que exigía en los tiempos de Moisés, de Abraham, de David, santidad, es el mismo Dios que lo exigía hace 100 años. Y es el mismo Dios que lo exige hoy en día. Él no va a cambiar. No, como los tiempos han cambiado, voy a ser un poquito más flexible. No, Él es el mismo. El mismo Dios exigente de la antigüedad es el mismo Dios que nos exige hoy en día a usted y a mí. Es el mismo. Y Dios no pasa por alto. Él es exigente. ¿Y por qué? Porque la Biblia a mí me enseña que mi Dios o nuestro Dios es un Dios exigente. Y la gente puede decir, no, hermano, Dios no es exigente. Dios es exigente. Porque si no, Deuteronomio y creo que Miqueas no hubiese dicho lo que exige Dios de ti. Y aún Malaquías capítulo 1 dice, Dios por medio del profeta le dice al pueblo, ofrécele ese sacrificio, ese becerro, ese ovejo tuerto, manco a tus príncipes, a ver si ellos lo van a recibir. A ellos, pero a Dios se le ofrece cualquier cosa, no, porque Dios siempre ha sido un Dios exigente. Ahora, ¿por qué el peligro de extraviarse? Lo podemos ver en dos textos. Gálatas 1, 8 y 9, y el que lo tenga lo puede leer. Y 1 Corintios 4, 6. Gálatas 1, 8 y 9. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Ajá. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amén. Dice el apóstol Pablo que solamente hay un evangelio, uno solo, que muchos los desvirtúan y lo tergiversan, es diferente. Aquí el apóstol Pablo usa un lenguaje radical y firme para condenar a quienes alteran el mensaje original del evangelio. Porque dice, mas si nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que nosotros les hemos anunciado, sea anatema. Y esa palabra anatema es una expresión que a veces no nos gusta. Y a muchos cristianos les gusta, dice, sea maldito. Así. Es decir, la peligrosidad de esos hombres y mujeres que desvirtúan la verdad del evangelio. ¿Qué son? Según el texto y según lo que dice Juan, anatema. Así de sencillo. No hay otra forma de decirlo.
Ahora, ¿qué dice 1 Corintios 4:6 acerca del peligro de los que se extravían? Amén, léalo, hermano. Amén. Estos hermanos no he aplicado el sentido figurado a sí mismo y Apolo por amor a vosotros. 1 Corintios 4:6. Léalo, por favor. Y Apolo por amor a vosotros, para que vosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante. Amén. A favor de uno contra el otro. Amén. Esa es otra versión. Vea lo que dice la Reina Valera en 1960. Dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Dice, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. Y me llama la atención, amados hermanos, porque en este texto el apóstol Pablo da que el principio de permanecer dentro de los límites revelados ya había sido establecido por Pablo. ¿Y cuál era? El fundamento de los profetas y los apóstoles. Dice, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Y esa palabra envanecerse significa dos: ser soberbio o ser vanidoso. Es decir, para que no sean soberbios. Y hay una parte en Proverbio, no me equivoco, no me recuerdo, que dice que antes de la caída, ¿qué es lo que viene? La soberbia. Es decir, que la altivez y la soberbia. Es decir, que nadie puede caer en la apostasía sin antes no es soberbio. Todo el que es soberbio, de una o de otra forma, está propenso a caer en la apostasía, en la herejía. Y por eso la Biblia nos enseña que usted y yo debemos ser humildes. Y Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestras almas. Es decir, que un cristiano que no tiene humildad está propenso a convertirse en un apóstata y aún en un hereje, porque eso lo va a conllevar a ser altivo y soberbio. Ya tengo conocimiento, no necesito de más. Hermano, se está dando clase de teología en la torre. Yo no necesito ese tipo de clase. Ya yo estoy completo. Cristo y yo y Cristo. Ya estamos hechos. No, eso es señal de soberbia. Y cuidado. Y el humilde siempre está aprendiendo, porque mientras estemos en esta tierra, vamos a estar aprendiendo. Y como yo le digo a los hermanos que le doy clase de doctrina, mire, aún uno o yo que le doy clase a ustedes de doctrina, yo aprendo de ustedes. Y una vez un hermano me dijo, hermano, pero ¿cómo usted que nos está enseñando doctrina aprende de nosotros? Porque yo no me la sé toda, ni ustedes tampoco. El que se la sabe todas más una es Jesucristo. Yo en esta tierra todos los días estoy aprendiendo algo nuevo. Dios nos está enseñando hasta el día que tengamos que partir de esta tierra. Entonces el apóstol Juan dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Me llama la atención, amados hermanos, porque él toma una palabra y la repite dos veces, lo que es perseverar. Dice, el que no persevera y el que persevera. Y esa palabra, el que persevera, significa el que permanece. Así, sencillo, el que permanece. Y esta palabra perseverar viene del griego meneín, así como le escucha, meneín. Implica echar raíces, quedarse a vivir en un lugar. El que se queda fiel a la enseñanza apostólica original disfruta de una relación comunitaria y real con la totalidad de la deidad, es decir, con Dios y con Jesucristo. Por eso la Biblia siempre habla, y Cristo tomó una ilustración en Mateo capítulo 7, cuando habla de los dos cimientos, el que edificó su casa sobre la arena, por encima, exteriormente, y el que edificó su casa sobre la roca. A ambos le vino lo mismo.
Pero ¿cuál fue el que permaneció? El que estaba fundado sobre la roca. Y también hace ilustración de una parábola cuando habla del sembrador salió a sembrar la semilla. Una cayó en pedregales, otra cayó en el camino, otra cayó en otro sitio. Dice que la que cayó en el camino vinieron las aves y se la comieron. La que cayó en pedregales, como no tenía raíz profunda, cuando salió el sol la secó. Y la que cayó entre espinos, dice que ambos crecieron, pero los espinos ahogaron esa semilla, es decir, hablando del afán y la ansiedad. Pero hubo unas semillas que cayeron en buena tierra, y esa que cayó en buena tierra, dice la Biblia, dieron fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Ahora, la semilla del evangelio ha caído en buena tierra en su corazón y en su vida. Si ha caído en buena tierra, usted está dando fruto para Dios y debe estar dando fruto para Dios. Pero si cayó entre pedregales o entre la zarza o al camino, no va a dar fruto. Ahora, ¿usted está dando fruto para Dios? Mira, el silencio lo dice todo, amados hermanos. Porque el fruto no es decirlo, no, hermano, yo doy fruto para Dios. El hecho es demostrarlo con acciones, con hechos. Realmente se está dando fruto. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque en este texto, ese es lo primero que debemos considerar, que habla de un extravío, un desvío, pero también habla de una doctrina. ¿Por qué? Porque dice Juan, el que persevere en la doctrina de Cristo, y lo repite 2 veces. Ahora, ¿usted está perseverando en la doctrina de Cristo? ¿Sí o no? ¿Seguro? Me dijo que seguro. Ahora, ¿por qué usted está perseverando en esa doctrina? Si estamos perseverando en la doctrina de Cristo, ¿por qué yo estoy perseverando? Es la que salva, muy bien. ¿Por qué persevera en la doctrina de Cristo? Dice el texto da la respuesta, porque tenemos al Padre y al Hijo, y tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a perseverar en esa doctrina. El que tiene al Padre tiene al Hijo, y el que tiene al Hijo tiene al Padre, y el que tiene a los dos tiene el Espíritu Santo, porque los tres son uno solo. Es decir, que lo que nos demuestra que estamos perseverando es que tenemos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Vemos una doctrina. Ahora, ¿qué es la doctrina de Cristo? Pude encontrar por aquí y lo anoté. Esta frase tiene un doble significado que se complementa. Y la doctrina acerca de Cristo es la verdad de que Jesús es el Mesías y que vino en un cuerpo humano real. La verdad de que Jesús es el Mesías y que vino en un cuerpo humano real, algo que los gnósticos rechazaban. Ellos decían que Jesucristo no podía venir en carne, porque el Espíritu no tiene ninguna relación con la carne. No podía. Ahora, esta es la doctrina de Cristo, que Jesús es el Mesías y que vino en un cuerpo humano real, en carne. Ahora, el negar su humanidad o su divinidad es destruir el puente entre Dios y los hombres. Es decir, se nos ha enseñado, y la Biblia nos enseña, que Cristo o Jesús fue 100% Dios y 100% hombre. ¿Y por qué? Porque usted lee los evangelios y los evangelios nos enseñan que Cristo padeció no como Dios. Cristo padeció como hombre. Aún estando en la cruz del Calvario, siendo Dios encarnado, estando allá en la cruz, dijo, tengo sed. Ahora, ¿un Dios tiene sed? Ahí demostró su humanidad. Podemos tomarlo también en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, cuando calma la tempestad. Dice que iban de una orilla a la otra y se levantó una tempestad grande. Y Cristo estaba en la popa durmiendo porque estaba cansado y agotado, demostrando su humanidad. Pero dice que los discípulos, como muchos evangélicos hoy en día, lo despertaron. Señor, Señor, ¿no tienes cuidado que vamos a morir? Dice que se levantó, pero no lo reprendió en el momento. Dice que se levantó, reprendió al viento y al mar y se hizo grande bonanza. Pero después que reprendió al viento y al mar, le dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Porque tienen miedo? Y después le dijo,
¿Por qué la falta de fe? ¿Por qué la falta de confianza? Y estaban con Cristo. Así hay muchos evangélicos hoy en día, con miedo, con falta de confianza. Señor, no, porque tenemos al Dios que creó los cielos y la tierra. Y ese Dios que creó los cielos y la tierra dijo que siempre iba a estar con usted y conmigo, que siempre nos iba a ayudar. Y aún más allá de la muerte, Él nos iba a guiar o nos va a guiar. Ahora, ¿por qué miedo? Ellos tenían miedo. Eso es la doctrina, es decir, negar su humanidad o su divinidad es destruir el puente entre Dios y los hombres. La doctrina o la enseñanza que enseñó Cristo, valga la redundancia, fue vivir bajo sus mandamientos, los cuales Juan siempre lo resumió en caminar en la verdad y el amarse los unos a los otros. Cuando usted lee esta segunda carta, dice amarse los unos a los otros y estar en la verdad. El que está en Cristo está en la verdad, pero el que no está en Cristo está en mentira. Y usted y yo estamos en la verdad porque estamos en Cristo. Estamos en la verdad porque estamos en Cristo. Ahora, la fe verdadera, porque también el apóstol Pablo hace una comparación entre la fe falsa y la fe verdadera. Ahora, la fe verdadera no es una emoción pasajera. Es decir, que la fe del creyente no puede estar basada en una emoción pasajera. Porque cuando la fe del creyente está basada en una emoción pasajera, el día que no siente nada, Dios lo dejó. Nuestra fe está basada en la convicción, como dice el hermano Hipólito, en la convicción que dice la Escritura, la palabra de Dios. Su fe, mi fe, nuestra fe debe estar cimentada y arraigada en la convicción que dice la Escritura, no en emociones, no en sentimientos. Por eso lo dice, la fe verdadera no es una emoción pasajera, ni una constante búsqueda de novedades. Se define por la permanencia, echar raíces en lo que ya Dios reveló. Ahora le hago una pregunta. ¿Qué tan profundas son sus raíces en la doctrina? ¿Están por encimita o tienen algo de profundidad? Mire, me he dado cuenta y me he percatado que cuando el creyente tiene raíces superficiales, cualquier prueba lo lanza al mundo, se va al mundo, se descarría, se aleja de Dios. Pero un creyente que tiene raíces profundas puede venir a su vida cualquier prueba y puede arrastrarse en el piso que no tiene más fuerza. Señor, no tiene más fuerza, pero le aseguro que muere con las botas puestas. No le da la espalda a Dios porque está arraigado en Jesucristo. Ahora, ¿qué tan arraigado está usted y yo de Jesucristo? Nada nos puede mover. El apóstol Pablo lo demuestra en el libro de Romanos capítulo 8. Dice, ¿qué nos separará del amor de Dios? Hambre, tribulación, angustia, espada, persecución, nada. Nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada. Porque es Dios el que nos ayuda. Entonces, le digo esto, hay dos textos que corroboran lo que le estoy diciendo. Primero, el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 31, y Colosenses, capítulo 1, versos 22 y 23. El que lo tenga, lo puede leer. Juan 8:31 y Colosenses, capítulo 1, versos 22 y 23. ¿Quién lo consiguió? Ajá. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Me gusta esa parte, lo tengo por aquí. 8:31, vea lo que dice. Dice, le dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, una obligación a permanecer en la palabra de Dios. Aquí el mismo Jesús establece
la permanencia como una prueba del verdadero discípulo. Es decir, el verdadero discípulo de Cristo permanece, no se aleja, no le da la espalda, permanece hasta el final. Pero también Juan, capítulo 16, creo que el 16 dice, alejados de mí, nada podéis hacer. Es decir, tenemos que permanecer en Jesucristo. Le digo, Colosenses 1, 22 y 23. La carta a los Colosenses 1, 22 y 23. Ya la conseguí, lo tengo aquí, se lo voy a leer. Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Aquí Pablo coincide en que la salvación está ligada a la firmeza doctrinal, a la firmeza que usted y yo tengamos en la doctrina, en lo que hemos creído. ¿Por qué le digo esto? Porque esos falsos maestros decían que Jesús no tenía un cuerpo físico o real. Y Juan, capítulo 1, verso 14, dice que y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ese es el pilar del evangelio. Porque cuando usted lee el evangelio de Juan, versículo dice, y en el principio era Dios, estaba con Dios y Dios mismo era en Cristo en el principio. Es decir, hablando de la deidad de Jesús, de la encarnación de Jesucristo. Vemos también en el texto que tomé como base de segunda carta de Juan, otro tercer punto, y es el no tener a Dios. El primer punto es propenso al extravío. El segundo es la doctrina, es decir, usted y ustedes, nosotros estamos llamados a perseverar en la doctrina apostólica, en la doctrina profética, en la doctrina de Cristo. Esa doctrina nunca deja de ser, siempre va a ser la misma, siempre va a tener los mismos parámetros, no cambia. Vemos también un tercer punto y es el no tener a Dios, porque dice el texto, cualquiera que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Aquí vemos el rechazo al Hijo, es el rechazo del Padre. El que rechaza a Jesús, rechaza al Padre. Cuando usted lee el último discurso de Jesús en el Evangelio de Juan, Felipe, uno de sus discípulos, le dijo, Señor, permítenos ver al Padre y nos basta. Y Cristo lo reprendió. Le dijo, Felipe, tanto tiempo estoy con ustedes y me dices que te permita ver al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre es en mí y yo en el Padre. Es decir, tanto el Padre y yo somos uno, que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Lo dice. Ahora, en las filosofías gnósticas se pretendía adorar a Dios, o ellos pretendían adorar a Dios, mientras que rechazaban a Jesucristo. Ellos querían adorar a Dios, pero a la vez rechazaban a Jesucristo. Pero el que rechaza a Cristo y adora a Dios está incompleto, porque Cristo habla de Dios y Dios habla de Cristo. El que tiene a Cristo tiene a Dios. Ellos querían adorar a Dios, pero querían rechazar a Jesús. Ahora, Juan, el apóstol Juan, corta de raíz esa idea con una lógica terrible o contundente. ¿Y cuál era? Que no se puede tener al uno sin el otro. Es decir, Jesús es la única revelación perfecta del Padre. Hebreos capítulo 1 lo demuestra, que Jesús es la esencia misma, la sustancia misma de Dios. Es decir, que el que ha visto a Jesús, ha visto al Padre. Y el que tiene a Jesús, tiene al Padre, porque los dos son uno solo. Ahora, estos maestros falsos de la época pretendían tener una relación espiritual con Dios mientras negaban la humanidad y la divinidad de Cristo. Y Juan
demuestra que el Padre y el Hijo son teológicamente inseparables. Son los dos teológicamente inseparables. ¿Por qué lo podemos ver? Vea lo que dice Primera de Juan 2:23 y 5:12. Primera de Juan 2:23. Vea lo que dice. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Sigue diciendo, el que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Es decir, todo se basa en Jesucristo. El que tiene a Cristo, tiene a Dios. Ahora, Primera de Juan 5:12, vea lo que dice. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Porque la vida está en Cristo. Y Dios le otorgó a Cristo el dar vida. ¿Por qué le digo esto? Porque con esto voy a concluir. Vamos a buscar en el Evangelio de Juan, capítulo 17, el Evangelio de Juan, capítulo 17, la oración de Jesús. El Evangelio de Juan, capítulo 17, vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el 3. Pónganse de pie, por favor. Pero vamos a leerlo con entendimiento, respetando los signos de puntuación, los acentos, todo. Vea lo que dice esta oración que Jesús hizo. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Dice, a todos los que le diste. El verso 3, vea lo que dice. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cuál es la vida eterna? Que el hombre conozca al único Dios verdadero, que aunque hay muchos dioses por ahí paganos, ninguno se compara a Jehová, Dios de los ejércitos. Y también que el hombre conozca a Jesucristo, a quien Él envió en propiciación por nuestros pecados. Esa es la vida eterna. Eso no le trae gozo y alegría. Mire, eso debe traer gozo y alegría, que Dios nos entregó la vida eterna por medio de Jesucristo. Nos la entregó, es decir, que cuando nos toque partir de esta tierra, tenemos confianza que vamos a las moradas eternas, la cual dice el Evangelio de Juan que Cristo fue a preparar morada para que donde Él esté, nosotros también estemos. No le trae gozo, no le trae regocijo. Alegres entonces en medio de cualquier adversidad. Pero eso sí, le aconsejo algo: persevere en la doctrina, perseveremos en la doctrina, no neguemos esa doctrina, la doctrina bíblica, apostólica, profética, la sana doctrina. Porque por ahí, ayer hablaba con un hermano y me decía, hermano, por ahí hay muchos que están diciendo locuras de la palabra de Dios, pero la Biblia es una sola, la doctrina es una sola. Permanezcamos en esa doctrina y Dios nos ayudará. ¿Por qué? Porque el permanecer en la doctrina es tener a Dios y al Hijo. Y el que no permanece en la doctrina sana, santa, no tiene ni a Dios ni al Hijo. Y nosotros lo tenemos a los dos. Entonces, permanezcamos en esa doctrina. Palabras más, palabras menos, ya estaría hablando mi persona. Vamos a orar a Dios para darle gracias por su palabra. Padre